الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Las alabanzas son para Dios, aquel que merece ser adorado, el creador de los primeros y de los últimos. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Dios guíe, nadie lo podrá desviar, y a quien Dios abandone por culpa de sus errores y malas inclinaciones, nadie lo podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este mundo excepto Él, Dios Supremo. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con Él, con todos los profetas anteriores a Él, con Jesús, con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Zacarías y con todos los profetas de Dios, y quienes sigan su guía, la guía de los profetas, y en este caso los musulmanes, del último profeta hasta el día del juicio final. Amén. El título de mi charla es el rol de la familia en la prevención del extremismo. El rol que tiene, qué papel tiene la familia musulmana para prevenir los extremismos en sus hijos, los radicalismos en sus hijos. Y debemos saber, antes de adentrarnos a la charla y mencionar los papeles que tiene la familia, debemos saber que la seguridad, vivir en seguridad, es una gran bendición y una necesidad que tenemos que anhelar todas las personas, y especialmente, en este caso, porque nos incumbe a nosotros, los musulmanes, querer más que nadie vivir en seguridad. ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere eso. La prueba, dice Dios en el Corán, por ejemplo, sobre el profeta Abraham, el profeta Abraham hizo una súplica. ¿Qué súplica hizo? Dijo, Rabbi ij'al hadha baladan aminan. Oh Dios, haz que esta ciudad sea una ciudad segura. Fijaos, de todas las cosas que se puede pedir, o Allah, por ejemplo, haz que esta ciudad sea una ciudad con mucho dinero, con muchas empresas, No, Él pidió la seguridad. ¿Por qué? Porque esa es la causa de la felicidad de las personas. Las personas no pueden ser felices si no viven en seguridad. Una persona no puede ser feliz si siempre está teniendo miedo, sale a la calle con miedo, preocupado. No puede ser feliz. La felicidad solo, de las mayores razones para alcanzar felicidad es sentirse seguros, vivir en seguridad. Y la seguridad aumenta y disminuye. Hay sociedades más seguras que otras, épocas más seguras que otras. Y nosotros, los musulmanes, en el Islam, creemos que llegará un momento en el que se alcanzará el tope de la seguridad, el máximo de la seguridad. Habrá un momento en el que la seguridad será tan grande que nunca antes había pasado en la tierra, en el mundo. ¿Y cuándo será? Nosotros los musulmanes creemos que será cuando descienda Jesús, hijo de María, el Mesías, alayhi salam, que el amor y la protección de Dios sea con él, con Jesús y con la Virgen María. Nosotros creemos que cuando Él venga, y ya, porque estará antes que Él el falso Mesías, el anticristo, y Jesús ya acabe con Él, dice nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en ese momento habrá una seguridad de tal magnitud que nunca antes había conocido la tierra. Dice en árabe nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en el Musnad del Imam Ahmad, en Ibn Hibban, y en otros, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات. En español, dice, en esa época, en la época de Jesús, alayhi salam, dice nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam,
La seguridad será tan grande, y da ejemplos de animales y niños. Será tan grande que, por ejemplo, cuando los camellos salgan a pastar, a comer, habrá leones presentes con ellos, pero no se los comerán. Y los camellos no se escaparán, se sentirán seguros. Dice, habrá también vacas y demás que también irán a pastar. Habrá tigres, tampoco querrán hacer nada a las vacas. Las vacas no se escaparán y se sentirán seguras. Dice, incluso ovejas, corderos, los lobos no se los comerán ni nada, porque vivirán en una seguridad plena. Incluso hasta, dice el profeta, los niños estarán jugando en el parque o donde sea, entre ellos habrá serpientes cerca de esos niños y la serpiente no querrá atacar al niño y el niño no se escapará de la serpiente porque se sentirá seguro, no habrá ningún temor en ese momento. Este hadith, este dicho, el profeta, ¿por qué lo menciona? Para nosotros animarnos a crear, a colaborar para que exista esa seguridad antes que ese momento. La lección que aprendemos de este hadith no es quedarnos de brazos cruzados, bueno, vamos a esperar hasta que venga Jesús, hijo de María, y ya habrá seguridad. No, la obligación de todo musulmán y musulmana es que colabore para que exista esa seguridad lo más que pueda, cada uno dentro de sus capacidades, cada uno dentro de sus capacidades. Perdón. Si puede ser una pequeña botellita de agua, por favor, que tengo la garganta. Muchas gracias. Entonces, decíamos, el deber de todo musulmán es procurar que exista esta seguridad, inshallah. Y tenemos que saber también que desde que al Dios crea a Adán y Eva, desde ese momento que están en el paraíso y les prohíbe comer del árbol, desde ese momento Satanás intenta desviar al ser humano y llevarlo a cualquier tipo de inclinaciones, ya sea a los extremismos o a la negligencia. Ambos son dos lados opuestos, a los extremismos, a las exageraciones o a la negligencia. Por eso Satanás no se quedó tranquilo hasta susurrar a nuestros padres para que desobedecieran a Dios y comieran del árbol. Y Dios, luego ellos se arrepintieron, Adán y Eva, pero Dios los hizo descender a la tierra. Y les dijo, si sois buenos, creéis y seguís mi mensaje, volveréis al paraíso y seréis felices, inshallah. Jazakallah khair. Y desde entonces Satanás se prometió a sí mismo desviar a la gente. Desde que está en la tierra se prometió desviar a la gente, ya sea a unos los lleva al extremismo y otros les lleva a la negligencia. Es decir, a mí me da igual lo que digan los mensajeros, los profetas, Dios. Él solo se preocupa de satisfacer sus necesidades, nada más. No procura establecer justicia en la tierra en la que vive. Si yo estoy bien, me da igual que mi vecino pase hambre, me da igual que una persona esté oprimiendo a otra. No denuncio esa injusticia, es negligente. Yo me voy de viaje, que mi ciudad haga lo que le dé la gana. No quiero saber nada de nadie. Esto es negligencia. También propio de que el demonio incita a eso. Y también a otros, ¿cómo les incita? Les incita a la exageración. A la exageración. Supuestamente están preocupados por la sociedad, pero lo único que hacen es cargarse a la sociedad. Es contaminar más a la sociedad, tanto con sus actos como con sus ideas. Esto también es propio de las inclinaciones de la persona y la causa de todo es Satanás. Y por eso nosotros tenemos que estar alerta sobre esto. Por eso, en el Islam, el musulmán está alerta de estos dos extremismos. Y alguien nos puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Por qué estamos tratando este tema hoy? Por varias razones. La primera, porque como musulmanes estamos siguiendo el ejemplo del profeta, de nuestro profeta Muhammad, que el amor y la protección de Allah sean con él. Porque él siempre advertía contra los extremismos. Él siempre advertía. Entonces, si él es nuestro ejemplo, entonces nosotros tenemos que hacer como él. Él advertía contra los extremismos, nosotros también es nuestro deber advertir contra los extremismos. Un ejemplo, hermano Hisham, de que el profeta advertía contra los extremismos. Por supuesto, hermano, aquí tienes.
Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: "Iyyakum wal ghuluw fi ad-din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi ad-din." Dijo: "Tened cuidado con los extremismos, pues ciertamente lo que destruyó a las naciones anteriores fue el extremismo en la religión y en sus actos y prácticas cotidianas. Por tanto, el extremismo destruye a su gente, lleva a la muerte a su propia gente, los lleva a la perdición, tal como nos dice el profeta. Y si vosotros reflexionáis en la historia, cualquier movimiento, sea un movimiento que se adhiere al Islam o no, si fue extremista, veréis que acabó en la destrucción. Reflexionemos, por ejemplo, en el nazismo. El nazismo fue un movimiento extremista. Como fue extremista, Dios los llevó a su olvido, a la destrucción. Ahora no se recuerda. Y si se les recuerda a los nazistas, es para censurarles y rechazar eso. Piensa y recuerda también en el fascismo. También, como fue un movimiento extremista, Dios acabó con ello, con este movimiento. Y si se les recuerda, es para censurarles y rechazarles. Por tanto, nuestro profeta nos dice que cualquier movimiento que sea extremista va a la destrucción. Lo que permanece, lo que sigue vigente, lo que da vida, es la moderación. Si nosotros somos moderados, eso es lo que nos sigue dando vida y permanencia a lo largo de la historia. Ya sea una permanencia física o una permanencia de recordarlo como de la mejor forma. Por tanto, el profeta advertía contra los extremismos. Y nos dijo también: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. En español dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: condenados están los extremistas, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas. Por tanto, si él advertía tanto contra el extremismo, nosotros como musulmanes es obligación también advertir contra estos criminales. También hay que advertir, y por eso estamos tocando este tema. Esta es la primera razón que nos lleva a hablar de este tema. Segunda razón de por qué hablamos de este tema es porque el extremismo y el terrorismo atentan con la seguridad de las personas y la vida de las personas. Y nosotros dijimos en la introducción que Dios quiere que vivamos seguros. Dios quiere que vivamos seguros. Entonces, cualquiera que atente con nuestra seguridad es nuestro enemigo. No queremos ese tipo de llamados, ni de mensajes, ni cualquier ideal que incite o atente a nuestra seguridad. Por tanto, tratamos este tema para así que la gente sea consciente, y especialmente a la familia, porque esta charla va más a la familia, para que así tengan cuidado de que entre su descendencia o entre sus hijos o familiares haya alguien con ideas así. Y vamos a mencionar más tarde cómo identificar en la actitud de los hijos expresiones extremistas. Vamos a dar señales que te pueden a ti como padre, como madre, como hermano, como hermana, como primo, identificar que alguno de tu familia esté cayendo en las redes de estos criminales. Y lo vamos a mencionar más adelante, inshallah. Por tanto, la segunda razón es que atenta contra la seguridad de las personas y los corrompe. Y por eso el Islam vino a prevenir la vida de las personas. Dice Allah en el Corán: y quien atente contra la vida de una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Quien mate solo a una persona inocente, dice el Corán, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y dice lo contrario: y quien dé vida a una sola persona, a una sola alma, es como si hubiera dado vida a toda la humanidad. Por tanto, el Islam nos incita a dar vida, no a dar muerte, a dar vida. Y no penséis que dar vida solo es, por ejemplo, que alguien necesita una transfusión de sangre, está a punto de morirse o necesita los primeros auxilios, voy y le doy vida. Eso se entiende, eso es lo mínimo que se puede hacer. Hablamos de dar vida en el sentido de contribuir a que no existan extremistas.
Porque los extremistas atentan contra la vida. Y yo tengo que contribuir con todas las formas posibles para que no existan y sus ideales no se propaguen en la sociedad en la que estemos. Y también debes saber que unos calificativos más graves con los que el Islam, el profeta Mohammed, llama a los extremistas, no sé si alguna vez lo habréis escuchado, no se suele difundir mucho. Los extremistas a veces esconden este tipo de cosas para que los musulmanes no las lean y no se den cuenta de sus crímenes. Es que el profeta sallallahu alaihi wasallam les llamó perros del infierno. Los extremistas en el Islam son perros del infierno. Kilabun nar. Fijaos hasta dónde llega el profeta Mohammed para advertir contra ellos, que les llama perros. Y son así. No tienen otra descripción. Gente que tiene cuerpo humano, pero corazones de demonios. Y lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dicen, tienen cuerpo humano, pero corazones de demonios. Por tanto, fijaos, todo por estas razones estamos tratando este tema tan importante. Y la tercera razón, hay muchas, y la tercera razón, para no alargarla, ¿por qué tratamos este tema? Es porque hoy en día los extremistas han diversificado las formas con las que captan a sus víctimas. Y si ellos diversifican, nosotros tenemos que esforzarnos más, no dormirnos en los laureles. Si ellos diversifican formas, entonces nosotros tenemos que estar más firmes y también diversificar las formas de combatirlos. Ellos diversifican cómo captar, nosotros diversificar cómo sensibilizar, cómo combatirlos, cómo alentar a la gente, a los musulmanes en especial, de este tipo de criminales. Y por eso mismo estamos tratando este tema. Y quizás te preguntes, ¿y por qué la familia? ¿Por qué la familia en especial? Porque hemos dicho, el título es el rol de la familia en la prevención del extremismo. ¿Por qué la familia? Por varias razones también. La primera es porque es obligación espiritual y religiosa en el Islam para toda familia musulmana el proteger a sus miembros de estos extremismos, de todo lo que les pueda llevar al infierno, porque el extremismo conlleva al infierno, no al paraíso, conlleva al infierno. Dice Dios en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. En español, dice Dios en el Corán: oh creyentes, protegeos a vosotros y a vuestra familia de todo lo que lleva al infierno. Protegeos a vosotros y a vuestra familia de todo lo que lleva al infierno. Y el extremismo lleva al infierno. Por tanto, Dios nos está ordenando, no es si tú quieres, si te da la gana, protejas a tus hijos del infierno, no. Como musulmanes es una obligación espiritual y religiosa para nosotros el proteger a nuestros hijos de los extremismos. Y porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Todos sois responsables, dice el profeta. Todos sois responsables y cada uno, Dios le preguntará, le cuestionará sobre aquello que tenía bajo su responsabilidad. El padre es responsable, el padre y la madre son responsables de lo que pasa en su casa. Y Dios les cuestionará y les juzgará y les preguntará por cómo hicieron, cómo llevaron a cabo esa responsabilidad que Dios les dio o les ordenó. Esta es la primera razón de por qué la familia en especial. La segunda razón de por qué hemos elegido la familia, porque la familia tiene una gran influencia en sus hijos. Muchos hijos son de una forma u otra porque sus padres han influenciado en ellos para ser de una forma. Siempre hay excepciones, lógicamente. Nosotros hablamos en general, pero la familia tiene una gran influencia en la forma de pensar de sus hijos. Tiene mucha influencia, muchísima influencia. Y esto lo vemos expresado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos dice: kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. En español dice nuestro profeta: toda persona nace, todo ser humano nace con la inclinación natural de adorar, de reconocer a un Dios superior. Todo ser humano nace al principio de su vida con esa inclinación natural de reconocer a un Dios superior. Nos dice, pero
Sus padres son los que lo guían, por ejemplo, a ser cristiano, a ser judío, a ser zoroastriano, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí el profeta nos está hablando de la gran influencia que tiene la familia, especialmente los padres, en la forma de ser de sus hijos. Y por eso hablamos de la familia. Como nosotros, la familia, los padres, tenemos tanta influencia en los hijos, entonces enseñémosles desde el principio a odiar y detestar el extremismo. Porque así ellos nos van a hacer caso. Porque ellos nos imitan, nos tienen en cuenta, somos sus padres, nos quieren. Entonces enseñémosles desde el principio la gravedad y el peligro que tienen los extremistas y el extremismo en general. Y la tercera razón también, y con esta terminamos, de por qué la familia, es porque la familia suele ser la primera víctima de esos extremistas. La familia suelen ser los primeros que se queman con los extremismos de sus hijos. Muchos extremistas, ya sea en los países occidentales como en los países árabes, han atentado contra su propia familia. Los líderes de las bandas criminales y terroristas, dícese Al-Qaeda, dícese Daesh y todas las que vayan a surgir, les dicen, si quieres estar tranquilo, primero empieza matando a tus padres. Y se carga a su padre tranquilamente, a sangre fría, para que veáis hasta dónde llegas. Por eso a ti como padre, te interesa en todos los sentidos cumplir con Dios. Y especialmente para proteger a la vida de tus hijos y a tu propia vida, porque va a atentar y a la sociedad en la que vives. Por eso hemos dicho, y porque también la familia, cuando ve que su hijo se ha escapado, se ha unido a estas bandas criminales y terroristas, ves que empiezan a llorar los padres. Muchas madres entran en una depresión profunda. Mi hijo se ha ido de casa, no sé cómo le han engañado, está llorando, no puede comer. Hay padres que ya no salen de la casa, ya sienten que no tienen fuerzas para nada, se sumergen en una profunda depresión, ansiedad, preocupaciones, etcétera, etcétera. Vive a base de pastillas, su hijo no sabe qué ha sido de él, ha muerto, sigue vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la propia familia es víctima de ellos también. Y por eso es tan obligatorio, es tan necesario hablar de este tema. Llevamos 22 minutos. Inshallah, quiero que tarde 45 minutos, menos, un poquito más, inshallah. Como os dije ayer, los pedagogos dicen que la mente humana suele estar atento a una charla entre 45 minutos y 50 minutos. Después de 50 minutos suelen desconectar, ya se cansan. Entonces intentaremos que sea 45-50 minutos, inshallah. Hemos llegado entonces a la parte, al corazón de esta charla. ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cómo la familia? Porque todo esto ha sido una introducción. Entonces ahora, como padres, seguramente muchos se pregunten, entonces, ¿cuál es mi función, hermano? Como padre, como madre, ¿qué tengo que hacer? Venga, yo estoy convencido de la gravedad de este asunto, dame las herramientas, ¿cómo puedo yo intervenir? ¿Qué papel puedo jugar para así prevenir a mis hijos, a mis hermanos, a mis primos, primas, de caer en estos extremismos? Perdón. Y el rol del papel de la familia lo he clasificado en 3 tipos. Un rol en la prevención, al inicio, en la prevención, para que no caigan en el extremismo. Otro papel a la hora de cómo identificar posibles actitudes, expresiones extremistas y radicales. Y una tercera etapa de cómo solucionar y corregir y remediar cuando ya el extremismo se ha afianzado muchísimo en ese hijo o en esa hija. Por tanto, son 3 etapas: prevención, identificación y remedio. Prevención, identificación y remedio. Prevención. Como musulmanes, y esta prevención, la primera etapa, la prevención, es una de las etapas más importantes. Es la más importante, el prevenir. Por eso el famoso dicho, prevenir es mejor que curar. Porque cuando el extremismo todavía no ha entrado al corazón, es más fácil curarlo y prevenirlo que cuando ya está dentro, lógicamente.
Y esto empieza desde que una persona, un chico y una chica, ¿cómo puedo prevenir? Empieza desde que eliges a la persona que va a ser tu pareja en el matrimonio. Empieza eligiendo a un buen marido o eligiendo a una buena esposa. Empieza desde entonces. Empieza desde antes del matrimonio, eligiendo al esposo ideal o a la esposa ideal. Es decir, que no sean conocidos por ser chicos o chicas con actitudes extremistas. Muchos, y esto lo cuentan los sabios del Islam, muchos chicos o chicas te dicen, sí, a mí me han contado que ese chico que está interesado en mí es algo radical, algo extremista, pero yo soy moderada. Estoy segura que cuando me case con él yo voy a intentar hacerlo cambiar y le voy a quitar todas esas ideas y vamos a vivir felices y tal. Los sabios le dicen, no te cases, pero ella está como, no, es que él está muy enamorado de mí, estoy segura que lo voy a hacer cambiar y va a dejar ese extremismo. ¿Qué pasa? Y esto ha pasado. Se casan y al final acaba convirtiéndolo extremista a ella también, o a él también. Al final los dos se hacen extremistas. Por tanto, en el momento que veas que un chico o una chica tenga ciertas actitudes extremistas, ni te lo pienses, rechaza directamente, ya vendrá alguien mejor. Si quieres proteger a tu futura descendencia de los extremismos, no te arriesgues y te juegues la lotería a ver cómo me sale, tal vez cambie, tal vez no. Directamente no me interesas, disculpa, hermano o hermana, disculpa, todavía no quiero casarme. No quiero casarme. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. Una vez una mujer le vino y le dijo, oh mensajero de Dios, tengo 2 pretendientes. ¿Con cuál me caso? Y esto os lo contaba el profesor Isa García. Han venido 2 pretendientes a pedirme la mano, quieren casarse conmigo, están interesados en mí, ¿cuál me caso? Entonces el profeta identificó en uno una actitud extremista. Le dijo, fulano no tiene trabajo, es muy pobre, no te aconsejo que te cases, no te va a poder mantener. Para que veas que eso de, nos amamos, vamos a vivir debajo de un puente y demás, no pasa nada. No, después la realidad cambia. Hay que tener un mínimo de ingresos, un mínimo de una vida normal. Entonces le dijo, no, esa persona no trabaja, es demasiado pobre, no vas a estar bien. En cuanto al segundo, ese suele pegar, ese es violento, ese es conocido por ser violento, tampoco te cases con él. Por eso los sabios dicen, eso que le dicen a la mujer que es maltratada por su marido, no pasa nada, aguanta, sé paciente, no. Esos no están siguiendo los consejos del profeta. La mujer, ¿por qué tiene que aguantar la violencia de su marido? Hasta que ya le quite la vida. Aguanta. El profeta le dijo, ni siquiera te cases. No te cases con el que es violento. Y lo mismo por eso decimos, no te cases con el que es extremista. No es que lo inventemos nosotros, es que el profeta nos advierte contra ellos. Y nosotros como personas musulmanas tenemos al profeta como un ejemplo. Entonces él nos dice que no te cases con la gente violenta. Y por eso le advirtió a esta mujer y le dijo, mejor cásate con fulano, que esa persona es moderada, es bueno, con ese sí vas a ser feliz. Y ella cuando vio a esa persona, pues lo quiso. Y al final se casó con él. Entonces, la prevención empieza sabiendo elegir al marido o a la esposa. Es decir, una persona conocida por ser, tener buenos modales. Después, cuando ya te casas y Dios os agracia con los primeros hijos, empieza la educación de los hijos. Dándole a tus hijos, enseñándole el Islam moderado, el que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Islam alejado de cualquier extremismo y radicalismo. Enseñándole tú en la casa. No dejes que otros que nunca han estudiado, que solamente tienen perfiles ahí oscuros en Facebook, que a lo mejor te ponen la foto de la Meca y ya confías en él. Bueno, hijo mío, habla con esa persona, parece que es buena, que es religioso y tal. No confíes la educación de tus hijos a cualquier charlatán. Por más que ponga muchos perfiles de Islam, de fotos de la Meca, de Medina o aleyas del Corán.
Esto es algo muy serio. Confía en la educación de tus hijos a gente que haya estudiado de verdad el Islam con los sabios en universidades, estén reconocidos por ser moderados, por seguir el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y no vayáis a pensar que la solución al extremismo, como piensan algunos, no es alejar a la gente de la religión, de la religiosidad. El Islam no es la culpa de los extremismos. La culpa la tienen esas mismas personas. Ellos son así. Ellos tienen el corazón podrido. Y por eso la prueba es que extremistas han habido en todas las religiones, incluso entre gente atea. Por tanto, el ser extremista no es propio de una religión en particular, sino que la propia persona es el que tiene el alma tan negra, tan contaminada, que decide ser así. Por tanto, y por eso, cuando decíamos que la solución no es alejarlos de la religión, sino enseñarles la religión correcta y moderada. ¿Por qué? Porque si los alejas de la religión, acabarán aprendiendo otras cosas que sean a lo mejor peor y más perjudiciales para ellos. Y muchas veces hemos visto que los extremistas que deciden atentar o unirse a estas bandas criminales, cuando analizamos el historial de su vida, ves que eran gente que se la pasaba drogándose, emborrachándose, no rezaba ni nada. Por tanto, ellos no eran religiosos y aún así han caído en los extremismos. Entonces, la religión no es la que tiene la culpa, porque ellos se la pasaban de la buena vida, emborrachándose, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no son las actitudes de una persona religiosa. El que es religioso tiene una vida ejemplar. Es una persona que toda la sociedad reconoce como una buena persona. Por ser simpático con la gente, saluda a sus vecinos, sean cristianos, judíos, quienes sean. Así es la verdadera persona comprometida con su religión. Por tanto, enseñémosles, la educación empieza desde todavía recién nacidos a los hijos, creando un ambiente de moderación alejado de cualquier extremismo. Y sobre todo, otra forma de educarles a nuestros hijos cuando ya vayan creciendo es hacerles amar a los grandes profesores y sabios del Islam. Porque ellos son, digamos, como una especie de policía religiosa contra los extremismos. Todos los profesores del Islam y de los sabios advierten sobre el extremismo. Advierten. Entonces tú desde pequeño intenta que tu hijo ame a esa gente. Ame a estos grandes sabios. Y dile suelta frases así como cuando tenga 7 años, 8 años. Así, hijo mío, el extremismo es lo peor. Además de que el Corán lo ha prohibido, el profeta lo ha prohibido, mira, el sabio fulano, el profesor fulano ha dicho que eso es lo más grave que puede haber. Y ya el hijo va desarrollando un respeto, un amor hacia ese sabio. Por tanto, liga a tus hijos, hazles que amen a los sabios que son conocidos por seguir el verdadero ejemplo del profeta, la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Llegamos a la siguiente etapa. Esta es, digamos, la primera etapa de la prevención. Llegamos a la siguiente etapa. Mis hijos ya se han hecho un poco mayores, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo identificar actitudes extremistas? Cómo hay ciertas señales que se repiten en todos los extremistas cuando empiezan a tener estas actitudes radicales. Hay ciertas señales, ciertos patrones que se repiten. Y esto lo digo no porque me lo haya inventado. Gracias a Dios he estado en varios cursos, y esto no lo digo para presumir. Allah es testigo, Dios es testigo que no lo digo para presumir. He estado en varios cursos de investigadores de la universidad, doctores, que han estado en centros de rehabilitación y yendo a cárceles para analizar psicológicamente a las actitudes de los extremistas. Entonces ellos han hecho un trabajo, lo hemos estudiado en un curso y por eso puedo decir estas cosas. Son gente, profesoras especializados que han estado yendo a visitar a estos detenidos y demás y han estado analizándolos psicológicamente para así prevenir al resto de la sociedad de esto. Y por eso hemos asistido y Dios me ha beneficiado mucho con estas cosas, gracias a Dios, y gracias a nuestros queridos y amados profesores y doctores de la universidad. Que Dios los bendiga a todos. Entonces,
Una de las señales, la primera señal, es que estos hijos, estos adolescentes y jóvenes, empiezan a ver a la sociedad en la que viven de una forma muy oscura. Hablan pestes de la sociedad en la que están. La sociedad está toda está podrida, toda la gente no merece vivir. Empiezan estas expresiones. Esta sociedad no merece nada bueno. Ven a la sociedad de una forma negra, oscura, con odio y demás. Esta es la primera expresión. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el que ve a la sociedad de esta forma. Dice, man qala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. En español es un hadith que está en Sahih al-Jami'. Y en otra riwaya, man qala halaka an-nas fahuwa ahlakahum. En la primera dice ahlakuhum. Y en la segunda dice ahlakahum. Yani cambian la fatha a la dhamma. Esto es en el idioma árabe. En español, dice quien diga que la sociedad está toda mal, está toda podrida, contaminada, no merece nada, él es el peor. Él es el que sí está contaminado, él es el peor de ellos. El profeta lo dice. Él es el que es peor. Por tanto, quien empiece a ver, a notar en sus hijos que ya empieza a decir estas cosas sobre la sociedad en la que vive, y no quiere involucrarse en la sociedad, se la pasa encerrado en su casa, no participa, etcétera, etcétera, sabe y estate seguro que hay un demonio detrás que le está comiendo la cabeza. Sabe que hay un demonio detrás, un demonio humano, cuando digo demonio me refiero a un demonio humano, que le está comiendo la cabeza, un criminal. Esta es la primera señal de identificación de los extremismos. La segunda señal es que suele ser gente que se encierra en sí mismo, no se quiere integrar, se cierra, se la pasa encerrado en su casa, no se relaciona con la gente. Y si sale a verse con ciertas personas, a tener reuniones secretas. Puedes identificarlo también como padre, hermano, primo, prima, que cuando está con ciertas personas reunidos, tú te acercas a ellos para pedirle algo, lo que sea, para darte las llaves o pedirle el número de teléfono de alguien. Ya ves que estaban hablando, pero cuando te vas acercando cambian de conversación. Ya no se habla, ya no hablan de eso. Tú ya habías notado en ese hermano, en ese hijo, en ese primo, etcétera, etcétera, que se encerraba mucho en la casa. Pero cuando siempre sale a un determinado grupo de personas y siempre suelen ser reuniones secretas. No se reúnen en donde abunda la gente y demás. Reuniones secretas. Y si tú le llamas o lo que sea, o te acercas como dije, cambian de tema. No hablan de lo que estaban hablando. ¿Saben? Si pasa eso, saben que hay un demonio humano detrás que les está comiendo la cabeza. Abre los ojos, actúa antes de que sea tarde. Actúa antes de que sea tarde. Y lo mismo, porque en el Islam no tenemos nosotros un mensaje en secreto y otro mensaje en público. El musulmán es igual, tanto en privado como en público. Nosotros no tenemos un mensaje propio que solo decimos cuando estamos en la casa y otro mensaje que solo decimos cuando estamos en público. La hipocresía es de los peores pecados en el Islam. El hipócrita en el Islam es peor que el que no cree en Dios. El hipócrita en el Islam es peor que el que no cree en Dios. Esto hay que tenerlo claro. Dice Allah en el Corán que los hipócritas estarán en el nivel más bajo del infierno. Lo más bajo, hundidos, perdidos, el hipócrita. Por tanto, el ser hipócrita en el Islam es peor que no creer en Dios. Por tanto, tener cuidado con estos. En el Islam nosotros hay transparencia. Nosotros no necesitamos reunirnos secretamente para hablar. El Islam, alhamdulillah, se habla donde sea, con quien sea, y se transmite este mensaje que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y aunque haya personas que nos traigan cosas del Corán y demás, no, pero es que el Corán dice tal, es que la Sunna dice tal, sabed que lo están malinterpretando, sacando de contexto totalmente. Alhamdulillah, el extremismo, para que veáis, los musulmanes, de los primeros musulmanes de antaño, el profeta, los compañeros, por eso decíamos la importancia de seguir el ejemplo de los compañeros del profeta. Ellos nunca iban a las iglesias, por ejemplo, como hace Daesh y demás, a atentar contra los cristianos en una iglesia.
Díganme, ¿alguna vez han leído en la historia del Islam que los compañeros del profeta o el mismo profeta haya entrado a una iglesia y haya matado a su gente? Jamás. Por eso decimos hay que entender bien, hay que aferrarse al ejemplo del profeta, no aprender de estos, se aprende del profeta. Entonces, si el Islam incitara a eso, lo habrían hecho los primeros musulmanes. Los primeros musulmanes no eran conocidos por hacer estas atrocidades y crímenes. Por eso es importante aferrarse al camino, al ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nunca. Y por eso, fijaos, hace unos meses en Egipto atentaron contra una iglesia. ¿Y el Islam acaso no? Condena eso. Condena eso. Esta es la primera señal, la segunda señal. Otra señal es que empieza a ser rebelde con sus padres cuando le llaman la atención contra el extremismo. Cuando le empieza a decir, no, que eso es extremismo, empieza a ser rebelde, violento, cállate, tú no sabes nada, tu papá es antiguo, tú eres de otra época, de otra era, que no, que así no es. Sabe que está también, le están comiendo la cabeza. Sabe que hay una actitud, hay un demonio humano detrás que le está comiendo la cabeza. Actúa antes de que sea tarde. Actúa antes de que sea tarde. Y una cuarta señal para identificarlos es que suelen odiar a los profesores y sabios del Islam. El extremista odia profundamente a los sabios del Islam. Porque ellos, como advierten contra el extremismo, te dicen, no aprendas de esos profesores. Esos profesores no saben, aprende de nosotros. Y ellos no han estudiado ni en ninguna universidad ni nada. Fijaos, a todos los líderes de las bandas criminales y terroristas, tienen un patrón común. No han estudiado Islam. No son unos licenciados ni doctores de una universidad reconocida de Islam ni nada. No. Son gente que anteriormente llevaban una vida de lo peor y han decidido hacer eso. Pero no son gente. Por eso los extremistas lo primero que hacen para engañar a sus víctimas es hacerles alejarse de los sabios y los profesores. Estás yendo a aprender Islam con un profesor en la universidad. No vayas. Que ese seguro, no vayas. Vente mejor a mi casa, ahí en privado, en secreto. Vente a mi casa que nos reunimos todos los sábados a las 2, 3 de la madrugada, cuando no hay nadie, vente y aprendemos Islam. A la universidad no vayas, por la mañana quédate durmiendo. ¿Para qué te estás esforzando tanto? Tú necesitas tranquilidad, duerme. Ya por la noche te vienes a nuestra casa y te enseñamos Islam. Por tanto, lo primero que hacen es alejar a la gente de confiar en sus sabios, en sus profesores. En sus sabios y profesores del Islam. Llevo 42 minutos, entonces estoy, mashallah, en el tiempo. Y llegamos a la última etapa, el remedio y la corrección. Cuando ya se ha hecho extremista, a pesar de todos los remedios que he utilizado antes, de prevenirlo, de darle una educación moderada, de elegir a un buen esposo, de yo enseñarles desde pequeño la moderación, el ser moderado, la justicia, etc. He identificado ciertas señales, pero aún así no me quiere hacer caso, ya está, se me ha vuelto muy radical. ¿Qué hago? Primero te decimos, hermano y hermana, musulmana, que está terminantemente prohibido que ignores esto y tires la toalla. En el Islam está prohibido, es haram, muy haram, que digas, yo estoy cansado, que haga lo que le dé la gana. Ya está hecho de todo, llevo años intentando que cambie esa mentalidad, ya está, yo tiro que haga lo que le dé la gana. Es haram. Si tú dices eso, estás cometiendo un pecado. Si él comete una locura, tú también te llevas parte ante Dios de ese pecado, ese grave pecado que ha cometido. Si tú no haces nada, también es como si hubieras participado, colaborado a que se dé eso. Estás obligado a hacer algo. Entonces, lo primero, intentar hacerle entrar en razón. No entra a ayudarte de algún profesor sabio musulmán que sea conocido por seguir la sunna moderado, para que le hable y le haga dejar esas ideas. Para que le hable y le haga dejar esas ideas. Y si no resulta, y esto lo voy a decir claramente y directamente,
sin titubeos, ni dudas, ni nada. Si a pesar de todo eso no resulta y ves un peligro inminente, está a punto de cometer alguna atrocidad, estás obligado, islámicamente hablando, a avisar de él a la policía. Como musulmán, estás obligado. No me digas, no, es que es mi hijo, es que es mi hermano. Preferimos un mal menor, que él se vaya a la cárcel, a que nos cargue a toda una sociedad y se lleve a muchos inocentes. 100, 20, 200, lo que sea. Preferimos que él esté en la cárcel antes que se cargue a muchas personas inocentes. Por tanto, estarías obligado a avisar de él a las autoridades. Estás obligado a avisar de él como musulmán a las autoridades para evitar esa atrocidad, ese crimen que está por cometer. Por tanto, con esto aprendemos que, alhamdulillah, el Islam nos ha dado soluciones para todos los ámbitos de la vida. Para todos hay una solución. Por esto la grandeza de esta bella religión. Y nosotros queremos que seamos conocidos por ser gente que participa en la sociedad en la que está, que influye positivamente y activamente en la sociedad en la que está, que seamos reconocidos por ayudar a quienes sean, independientemente de su religión, ideología, etc. Si yo estoy montado en el metro, en el autobús, como musulmán, y de repente entra una pobre anciana mayor y no hay sitio donde se sienta para sentarse, y esa persona es cristiana, es judía, lo que sea, levántate humildemente y déjale tu lugar y que se siente ella. O si es un anciano, déjale su lugar. Esto es parte del Islam, de los buenos modales, el ser así. Y el Islam nos incita a eso, a ser moderado y a hablar de la mejor forma. Dice Allah en el Corán, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, y hablad de la mejor forma con la gente. Es una vergüenza que tengas vecinos cristianos o de otras ideologías en tu casa y nunca les hayas saludado, ni sonreído, ni nada. Es una vergüenza. Ni siquiera que le hayas invitado a tu casa, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza como musulmán. El profeta interactuaba con la sociedad en la que estaba. El profeta interactuaba. Esto es lo que puedo decir. Espero que les haya beneficiado, inshallah. Y hemos cumplido 47 minutos. Entramos dentro del papel. Jazakumullahu khairan. Muchas gracias.